En este tutorial vamos a ver cómo transformar los decimales periódicos puros a fracción. Recuerda que hay un grupo de números decimales que se pueden transformar a fracción. Estos son los decimales exactos y los decimales periódicos. En este tutorial entonces voy a abordar, ¿sí?, la transformación de los decimales periódicos puros. Si necesitas revisar un poco los conceptos básicos, los elementos más importantes de este tipo de números racionales decimales, en la descripción del video te adjunto el link del tutorial correspondiente a ese tema. Bien, entonces vamos a hacer la transformación de estos decimales a fracción, lo que también puedes encontrar en algunos textos como hallar la fracción generatriz, es decir, de qué fracción proviene o de qué fracción se generan, ¿sí?, determinados decimales. Bueno, ¿qué es lo importante a considerar primero aquí? ¿Cómo diferenciar este tipo de decimales periódicos de los decimales exactos? Bueno, una forma es la escritura. Aquí tenemos el número 0,333 y estos puntos suspensivos. ¿Qué nos da a entender estos puntos suspensivos? Que esta parte decimal, específicamente el número 3, continuaría escribiéndose en forma infinita, en forma indefinida, es decir, nunca va a terminar de escribirse ese número 3, no va a haber un punto final, ¿sí? Entonces, para no tener que escribir todos esos números, porque para empezar no vas a poder terminar de escribirlos, entonces se colocan estos tres puntitos suspensivos. Eso ya nos da entonces una pista muy clara de que este ya no es un decimal exacto, porque ya no puedo contar cuántos dígitos forman su parte decimal. Es imposible conocer eso, ya que su parte decimal es infinita, pero con la condición de que es periódica, es decir, que hay una repetición, ¿sí?, en sus dígitos, y eso es lo que hay que observar bien, ¿ya? Entonces, fijémonos por ejemplo en el segundo caso. Aquí tengo 1,202020. Queda muy claro que estos dos dígitos son los que se están repitiendo. Entonces, estos tres puntos suspensivos lo que me da a entender es que esta parte decimal, el 202020, es la que se va a repetir en forma infinita, ¿sí? Es decir, la parte decimal es infinita, pero con la condición o con la particularidad de que hay una repetición, de que hay una periodicidad. De ahí el nombre de números decimales periódicos, ¿sí? Entonces, para evitar escribir todos estos dígitos, todas estas cifras, se ponen estos puntos suspensivos, lo cual entonces ya claramente nos indica, primero, que hay una parte decimal infinita. Eso es lo que nos está indicando estos puntos suspensivos, que hay más decimales, ¿sí? Lo importante es tomar en cuenta esta repetición, ya que eso da origen a los decimales periódicos. Y si se cumple eso, sí es posible transformarlos a fracción. Entonces justamente te voy a indicar este proceso. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es reescribir el ejercicio utilizando la otra simbología, que es el de la línea o el arco por encima de la parte periódica. Es decir, en vez de poner así 0,333 y varios puntos suspensivos, sí, como ya me doy cuenta que se está repitiendo el número 3, este número también lo puedo escribir así, 0,3 y encima de este 3 esta línea horizontal, ¿sí? O también el arco, un pequeño arco también se utiliza para identificar este tipo de números. Ya depende cómo tú te acomodes mejor. Pero fíjate, lo importante es que al poner esta línea por encima del 3, estoy dando a entender que este número es el que se repite en forma infinita, ¿sí? Cuidado, porque si no pongo esta línea, estaría dando a entender que es un decimal exacto, y eso ya sería un error. Entonces, por eso voy a poner la línea aquí. Con eso ya doy a entender que este dígito se repite en forma infinita. Bien, el siguiente paso para hacer la transformación a fracción es la siguiente. Bien, escribo una línea de fracción. Y ahora, ¿cómo se genera esta fracción? En el numerador voy a escribir este número quitándole la coma y quitándole esa línea, ¿sí? Voy a imaginarme que le quito todos esos adornos. ¿Y qué me quedaría entonces? El número 0,3. Ahora, a este número tengo que restarle la parte entera del número. En este caso, la parte entera es el 0. Yo sé que este 0 no va a afectar en nada, pero lo voy a poner para que recuerdes el proceso. Porque en no todos los números la parte entera va a ser 0, como por ejemplo lo puedes ver acá.
¿Sí? Pero esto es importante porque te va a hacer acuerdo del proceso completo. ¿Ya? Ahora, en el denominador, ¿sí?, se va a poner los números 9. Solamente va a ir el 9. Puede ir 9, 99, 999, 9999, pero solo va a ir el número 9. ¿Y de qué depende poner una vez el 9 o dos veces el 9? Simplemente tienes que fijarte en la parte periódica. Por eso me gusta a mí explicarlo de esta forma. Porque aquí yo puedo ver claramente que en la parte periódica hay un solo dígito que se repite. Y por lo tanto tiene que ir una sola vez el 9, ¿sí? Y este 9 lo coloco en el denominador. Y ahí tengo ya la estructura de la fracción. Voy a hacer las operaciones. Bueno, 0,3 equivale a 3. 3 menos 0 simplemente es 3. Y en el denominador queda 9. Por lo tanto, la fracción generatriz, ¿sí?, o la fracción que da origen a este decimal es 3 novenos, que es una fracción que la puedo simplificar porque en este caso es fácil hacerlo. ¿Sí? Lo voy a hacer obteniendo la tercera de cada uno. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3. Y esta sería entonces ya la fracción irreducible. Por lo tanto, este número 0,3333 periódico, ¿sí?, se obtiene a partir de esta fracción 3 novenos, ¿sí?, o también de su fracción equivalente, ¿sí?, simplificada, irreducible, que es 1/3. Y esto tú lo puedes comprobar. Si es que tú haces la división, por ejemplo, 1/3 equivale a 1 dividido para 3. Sí, porque recuerda que una fracción no es más que una división. Si hago esta operación, 1 para 3 no me alcanza, pongo el 0, y aquí aumento un 0. 10 para 3 a 3. 3 por 3, 9, de 10, 1. No me alcanza, aumento un 0. 10 para 3 a 3. 3 por 3, 9, de 10, 1. Aumento un 0. 10 para 3 a 3. 3 por 3, 9, de 10, 1. Y si tú te fijas, eso se va a prolongar en forma infinita. Nunca va a terminar esta división. Por ello es que aquí ponemos estos puntos suspensivos para indicar que la división continúa. Pero fíjate que el cociente de esta división, ¿sí?, el resultado es justamente lo que teníamos aquí al principio. ¿Sí? Y esa es una forma en la que tú puedes comprobar que el resultado de tu fracción es correcta. ¿Sí? Haciendo la división, y ese resultado debe coincidirte con el ejercicio dado. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver el segundo ejemplo. Nos han dado entonces aquí este número, 1,202020 o 1,202020. ¿Sí? Primero tú tienes siempre que verificar que sea un número decimal periódico para poder intentar hacer la transformación, porque si no es periódico, no hay cómo hacer la transformación. ¿Sí? Vemos claramente que si hay una repetición, hay una periodicidad en la parte decimal. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer, ¿sí?, este paso que yo lo voy a hacer no es obligatorio, pero me ayuda mucho a identificar bien después esta estructura que va a tener la fracción. ¿Ya? Entonces veo que la parte que se repite, las cifras que se repiten son el 2 y el 0. Entonces puedo reescribir el número así, 1,20. Bueno, aquí voy a poner el arco para que te acuerdes que esa es la otra forma también de escritura de este tipo de números. Puedes encontrar con la línea horizontal o también una especie de arco. ¿Sí? Este arco abarca el 2 y el 0. Eso entonces da a entender que estas dos cifras son las que se repiten en forma infinita. ¿Sí? Para esto sirve esta escritura o esta nomenclatura. Bien, entonces para hacer la transformación pongo el igual, pongo una línea de fracción y entonces en el numerador voy a escribir este número quitándole todos estos adornos. Si le quito la coma y le quito este arco, ¿sí?, entonces veo al número 120. A este número tengo que restarle la parte entera. Aquí sí la parte entera ya no es 0, es el 1. Por lo tanto, tengo que poner ese 1 obligatorio. Acá en el anterior ejercicio no era obligatorio poner el 0 porque ese número no me afecta en el resultado. Pero si la parte entera ya es un número diferente de 1, tienes que ponerla. Si no, el resultado va a tener un error. Ahora, en el denominador, ¿cuántos 9 voy a poner? Aquí es donde me fijo en las cifras, ¿sí?, que están en la parte periódica. Esta es la parte periódica del número. Veo que hay dos cifras decimales, por lo tanto, por cada cifra tiene que ir un 9. Es decir, que en este ejercicio tengo que poner 2 veces el 9, lo cual genera el número 99. Y mira, aquí ya tengo la estructura de la fracción. Lo que tengo que hacer es resolver el numerador, ¿sí?, porque no queda ahí la respuesta.
tengo que dejar como una fracción simple. 120 menos 1 es igual a 119. Y el denominador 99. Y esta entonces es la fracción generatriz, ¿sí? O la fracción que da origen a este número decimal, lo cual lo podrías comprobar con una calculadora. Haciendo la división 119 para 99, el resultado tiene que darte este decimal. Esa es la manera de comprobar, ¿sí? Ahora te voy a presentar un par de ejercicios con decimales negativos. En este ejemplo tenemos el decimal menos 0,781, 781, 781 y puntos suspensivos. Podemos darnos cuenta que es un decimal periódico, ¿sí? La parte decimal es infinita, ¿sí? Primero es infinita, pero hay una periodicidad, hay una repetición. Entonces eso justamente calza con los decimales periódicos y puros. ¿Por qué puros? Porque toda la parte decimal es la que se repite. Cuando tenemos esas condiciones, entonces puedo aplicar el proceso de transformación de los números decimales periódicos puros, ¿sí? La particularidad, el signo negativo. Bueno, no tienes que preocuparte de eso. Lo que simplemente puedes hacer es realizar el proceso normal como que fuera un número positivo y al final le vas a aumentar el signo negativo. Eso es todo lo que tendrías que hacer. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Primero voy a reescribir este número con la otra escritura, con la otra nomenclatura. Como me doy cuenta que se repite 781, esta es la parte que se repite, entonces le voy a poner así, 0,781 y estos 3 dígitos, ¿sí? Debajo de esta línea horizontal. Con esto doy a entender que estos 3 números, estas 3 cifras, son las que se repetirían en forma infinita, ¿sí? No hay que olvidarse de este signo negativo que lo voy a escribir al final. Voy a hacer el análisis como que fuera un decimal positivo. Bien, entonces para hacer la transformación pongo la línea de fracción. En el numerador, ¿qué número debo empezar a escribir? Este número quitándole la coma y quitándole la línea. Si ya nos damos cuenta, este 0 a la izquierda no nos afecta en nada, ¿verdad? Por lo tanto, queda el número 781. A esto tengo que restarle, ¿qué? La parte entera. En este caso, la parte entera es el 0. Bueno, lo voy a poner para que recuerdes el proceso completo. Ya con práctica no vas a necesitar poner esto. Perfecto. Y ahora en el denominador, ¿cuántos 9 debo poner? Depende de las cifras que forman la parte periódica, ¿sí? de la parte decimal del número. Aquí hay 3 cifras en la parte periódica, por lo tanto, por cada una de ellas tiene que ir un 9. Significa que debo colocar el número 999. Y ya tengo prácticamente la fracción, porque en el numerador esta resta pues no me altera el resultado inicial de 781 y el denominador queda como 999 y voy a dejarle allí. Posiblemente se pueda simplificar esa fracción, tal vez no. Bueno, cuando sea fácil lo voy a hacer, pero cuando es un poco más complicado vamos a dejar así la respuesta, ¿sí? Tú lo puedes comprobar, ¿sí? Si tienes una calculadora, realiza esta división, 781 dividido para 999 y verifica que te dé este resultado. No hay que olvidarse que el signo negativo, ¿sí? Entonces voy a poner un poquito más de espacio aquí, pongo el igual y el signo negativo, ¿sí? Eso sí no hay que olvidarse, porque el decimal originalmente es negativo, por lo tanto la fracción generatriz o la fracción que da origen tiene que ser negativa. Listo. Y veamos ahora este último ejemplo para cerrar este tema. Si tengo el número menos 12,444 y los puntos suspensivos. Recuerda que los puntos suspensivos indican que la parte decimal es infinita. No termina, ¿sí? Pero además de ser infinita, vemos que hay una periodicidad, hay una repetición. Y cuando se da esto, entonces estamos dentro del campo de los números decimales periódicos. Y como toda la parte decimal es la que se repite, además de ser periódico, es periódico puro. Y si es así, entonces seguimos este esquema que te acabo de explicar. Entonces pongo el igual, reescribo el número, a mí me gusta hacerlo así. Si tú no lo quieres hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces pondría 12, y aquí veo que el 4 es el que se repite. Entonces 12,4 y lo mismo aquí voy a ocupar el arco.
¿sí? Porque también es otra forma de escritura. Bien, con esta observación entonces empiezo a formar la fracción. Escribo la línea horizontal. En el numerador, ¿qué número tiene que ir? Este número que veo aquí, le quito la coma, le quito este arco o la línea en la que tú la hayas puesto, y entonces tendría el número 124. A este número le resto la parte entera. La parte entera aquí es 12. Entonces tengo que poner el 12. Y ahora en el denominador, ¿cuántos 9 tienen que ir? ¿Sí? Ahí tengo que fijarme en la parte decimal, en la parte periódica. ¿Cuántas cifras están en la parte periódica? Hay una sola, que es el 4. Por lo tanto, tiene que ir solamente un 9. ¿Sí? Entonces, aquí tengo solo dividido para 9. Y ahora solo tengo que resolver la resta que está en el numerador. 124 menos 12. Eso nos daría 112. Dividido para 9. ¿Sí? Esa sería la fracción generatriz, ¿sí? Que daría origen a este decimal, sin olvidarnos el signo negativo. ¿Sí? Porque el decimal es negativo, por lo tanto la fracción tiene que ser negativa. Y este entonces es el proceso que nos permite, ¿sí?, transformar, ¿sí?, estos decimales a fracciones. Y como es posible hacer eso, este tipo de números forman parte del conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque al final se los puede escribir como una fracción. Y toda fracción, así como todo número entero, ¿sí?, forman parte de este conjunto llamado el de los números racionales.